parte del día de hoy, maravillosa reunión que tenemos. Gracias por estar conectados de donde te estés conectando. Y déjenme decirle que hoy tenemos una reunión súper especial en compañía de una eminencia a nivel mundial. Y quiero que todos los que estamos aquí, por favor, desde nuestras casas, le demos la bienvenida al Dr. Jimmy Gutman. Bienvenidos nuevamente a todos y gracias al Dr. Restrepo por hacer posible esta reunión tan maravillosa. Por favor, les invitamos a abrir sus cámaras a todos. Good evening to all of you people. Today we have a super special meeting in the company of our world eminence. And I want all of you, all of us from our homes to welcome Dr. Jimmy Gutman. Welcome back, everyone, and thank you, Dr. Restrepo, for making this wonderful program possible. Please, everyone, open your cameras, please. Thank you. Ok, esta noche estaremos hablando de algo que nos interesa a todos y creo que más a nosotras las mujeres. No sé por qué. del antienvejecimiento. Y bueno, en realidad, yo creo que también los hombres no quieren envejecer. Tonight, we will be talking about something that is of interest of all us, women, more than men's, anti-aging. Well, actually, men don't want to age old. Ok, así que déjenme darle la bienvenida al Dr. Jimmy Gutman y al Dr. Restrepo. Please, let me welcome Dr. Jimmy Gutman and Dr. Restrepo. Hi, Jenny. Hi, thank you very much. It's been very great. Hi, Dr. Gutman. How are you? Great to be here, and thank you, and thank Ruben for inviting me. This is going to be fun. It's always a pleasure. So I think you can go ahead and just start sharing your slides so we can go ahead and get started. Will do. Perfect. There, I think we're good. I think we are. I think we can go ahead and get started. So, ya sabemos el tópico de la noche. Vamos a hablar de envejecimiento y glutatión y vamos a dejar que Diana tome las riendas de esto. So we're going to go ahead and just get started with glutathione and aging, and we're going to allow Diana to take over the moderating part. Perfect. Thank you. Okie dokie. So, Dr. Jimmy Gutman, he is a physician from the University of Calgary at McGill University in Montreal, Canada. He has also an emergency medicine specialty from Emory University in Atlanta. Dr. Gutman is a fellow of the American College of Emergency Physicians and a World Authority on Glutathione. He is the author of the 5th edition of the bestseller, Complete Guide of Glutathione in English, Spanish, and French, and also author of several scientific articles. And he is the Global President of Scientific Affairs in IMMUNOCAL. El Dr. Jimmy Gutman es médico cirujano de la Universidad de Calgary y la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Tiene la especialidad en medicina de urgencias, Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos. Es fellow del Colegio Americano de Médicos de Urgencia, reconocida autoridad mundial en el área del glutatión. Es autor del bestseller Guía Completa del Glutatión en su 5ª edición, inglés, español y francés. Es autor de artículos científicos y es presidente global de Asuntos Científicos de IMMUNOTEC. Muy bien. Y el Dr. Ruben Restrepo, he is a physician and surgeon from Medellín, Colombia, and respiratory therapist from Georgia State University in Atlanta. He is a professor of pharmacology. Dr. Restrepo is the coordinator of research for the Division of Respiratory Care and also a professor for the Division of Pulmonary and Critical Care for the University of Texas in San Antonio. He is a member of editorial boards for several medical journals.
Dr. Restrepo is a founder of the Latin America Society for Respiratory Care. He has over 100 publications, including a book, scientific paper, and book chapters, and he's participated in more than 500 international presentations in respiratory and intensive care. El doctor Restrepo es médico cirujano de Medellín, Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es terapeuta respiratorio de la Universidad Georgia State en Atlanta. Es profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio de la Universidad de San Antonio, Texas. Es profesor de la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Es miembro del comité editorial de revistas médicas internacionales, es fundador y director científico de SOLACUR, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Tiene más de 100 publicaciones que incluyen su propio libro, artículos científicos y diferentes capítulos en libros. Tiene más de 500 presentaciones a nivel internacional y nacional en el área de terapia respiratoria y de cuidado intensivo. Please, everyone, welcome Dr. Gutman and Dr. Restrepo. Okay, so let's talk about glutathione and aging. Absolutely. I know that the function of glutathione in aging has been easily one of the most asked about questions that you're all going to encounter. It's a huge topic, and it's been the topic of many, many research articles, literally thousands of them. We could spend a week talking about this, but don't worry, we'll be done before midnight tonight. La función del glutatión en el envejecimiento ha sido una de las preguntas más frecuentes que todos ustedes encontrarán. Y como se imaginan, es un tema enorme y ha sido el tema de muchos artículos de investigación, literalmente miles de ellos. Pero podríamos pasar una semana hablando de esto, pero no se preocupen que terminaremos antes de medianoche. Bueno, todos buscamos siempre la mejor evidencia en asuntos de salud. ¿Y será que hay muchos artículos publicados acerca del glutatión? Pues vamos a preguntarle al mejor. Dr. Gutman, we always look for the best evidence in health issues. Are there any articles published about glutathione? Yes, absolutely there are. Let's just take a look at that. When I first started lecturing about glutathione over 25 years ago, it was a word that almost no one had heard of, including doctors. If I asked an audience of 300 people, who's heard of this word, very few hands went up. And here we are today, and now many people have heard of it, especially in the medical community and more in the general public. Why? Because right now, if you were to check on PubMed.gov, you'll find over 179,000 published articles that deal with glutathione. PubMed, for those of you who don't know what it is the main repository of research articles in the world. It has all of the most prevalent journals listed on it, and every research is on this site every day. If you want to find the original research article, this is the place you'll check first and probably find it. Just to put this number into context, vitamin C, if you look that up, it has maybe 40,000 articles. Vitamin E, maybe 70,000 articles. So glutathione has more published articles than vitamin C and vitamin E put together. Entonces, cuando comencé a dar conferencias sobre el glutatión hace más de 25 años, era una palabra que casi nadie había escuchado, incluidos los médicos. Y si se le preguntaba a una audiencia de 300 personas, ¿quién ha oído hablar de esta palabra? Realmente muy pocas manos se levantaban. Y aquí estamos hoy, ya hay muchas personas que pueden escuchar
y han escuchado acerca de esto, especialmente en la comunidad médica y cada vez más en el público general, como la palabra vitamina. ¿Por qué? Porque en este momento, si uno revisara la Biblioteca Nacional de Medicina, el PubMed.gov, se encontrarán más de 179,000 artículos publicados que tratan sobre el glutatión. Y PubMed es realmente el principal sitio de artículos de investigación en el mundo, ya que tiene todas las revistas más frecuentemente enumeradas en él, y cada investigador está en este sitio todos los días. Si realmente desean encontrar el artículo de investigación original, este es el sitio donde verificará primero y probablemente lo encontrará. Pero también es muy importante para poner, digamos, este número de 179,000 en contexto. Hay que recordar que la vitamina C apenas tiene 40,000 artículos. Digo yo, 40,000 comparado con 179,000. La vitamina E, 70,000. Quiere decir que el glutatión tiene más artículos publicados que la vitamina C y la vitamina E juntos. Okay, so what are the main roles of glutathione? So, ¿cuáles son las principales funciones del glutatión? So in these 179,000 articles, you can develop a list of functions that glutathione carries out in your body, and that list will be dozens of subjects long. Many of these roles would not be understandable to most, but I've broken these down into the 4 easiest to remember things. So if you can remember these 4 major functions, you probably know 90% of what glutathione does in your body. Entonces, en estos más de 178,000 artículos pueden desarrollar una lista muy completa de funciones que el glutatión lleva a cabo en su cuerpo. Y esa lista tendrá obviamente docenas de temas, pero muchos de estos papeles no serían comprensibles para la mayoría. Pero el doctor Jimmy Gutman ha dividido esto en 4 cosas que son realmente muy fáciles de recordar. De modo que si pueden recordar estas 4 funciones principales, pues probablemente sepan que el 90% de lo que hace el glutatión en tu cuerpo. Just remember, glutathione, what a great idea. What do these letters stand for? I stands for the immune system. D stands for detoxification. E stands for energy. And A stands for antioxidant. And we'll look at these in turn. Pues solo tenemos que recordar que el glutatión es una gran idea. ¿Qué significan realmente estas letras? La I significa sistema inmunológico, la D significa detoxificación o desintoxicación, la E significa energía y la A significa antioxidante. Ahora vamos a ver cada una de estas palabras por separado. Well, when we look at the immune system, glutathione is literally food or fuel for the immune system. If you have low glutathione levels, you have a compromised immune system. If you have high glutathione levels, you have a chance of optimizing your immune system. Se considera que el glutatión es alimento o combustible para el sistema inmune. Básicamente lo que quiere decir es que si tenemos niveles bajos de glutatión, vamos a tener un sistema inmune comprometido, y si tenemos unos niveles de glutatión elevados, pues tenemos mejor sistema inmune. A D stands for detoxification, and I tell people that next to water, there's no more important detoxification substance in your body. Lo que suele mencionar el doctor Jimmy Gutman es que después del agua no hay otra sustancia más importante para desintoxicar el cuerpo que el glutatión. E for energy, glutathione is a critical source of continual energy in your body, especially a little structure called a mitochondria. Y el glutatión es una fuente crítica de energía, pero continua en el cuerpo, en particular en una organela, en una parte de la célula llamada mitocondria. And finally, A for antioxidant. Glutathione is referred to as the master antioxidant. Get this, all other antioxidants cannot function without the presence of glutathione. Y finalmente, glutatión se considera el antioxidante maestro. Quiere decir que ninguno de los antioxidantes podrá trabajar sin su presencia. So within these 4 main functions,
you can start to appreciate why glutathione has such a profound effect in your body and why it holds such enormous potential in keeping you healthy and treating health issues. In fact, the number of health issues in which glutathione is involved in increases every month. It's a challenge keeping on top of this. I'll leave this with you, Ruben. Okay. Realmente estas 4 funciones principales, teniéndolas en mente, puede comenzar a apreciar lo que realmente el glutatión y cómo tiene un efecto tan profundo en el cuerpo de cada uno y porque también tiene un potencial enorme para mantenernos saludables y tratar también los problemas de salud. De hecho, lo que todos podemos asegurar es que el número de problemas de salud en los que está involucrado el glutatión cada vez aumenta. O sea, si vamos a explorar mes a mes, está aumentando. Y es un desafío realmente mantenerse al tanto de todo esto. Por eso será un muy buen lugar para aprovechar a conectar con el libro del Dr. Jimmy Gutman. So, thank you for giving me the opportunity to talk about the book. Sure. So, Dr. Gutman, if I want to learn more about glutathione, do you suggest a good source? Si deseo aprender más sobre el glutatión, Dr. Jimmy Gutman, ¿sugiere alguna fuente buena de información? I'll answer this if you want me to. Oh, yes, please. Yo creo que algo muy importante y para aquellos que todos más tengan tiempo de pararse a recoger su copia del libro del Dr. Jimmy Gutman, pues este libro es fenomenal. Aquí está la fuente, lo pueden encontrar en glutathione.org, en glutathione.org, en gshbooks.com y en Amazon. Esta es la versión en inglés. So this is the version in English of the glutathione. So the comprehensive guide of glutathione, and of course it is in English and also in Spanish. And the source could be glutathione.org, gshbooks.com, and Amazon. Thank you very much, Ruben. Thank you. So let's take a closer look at aging now. It's an incredible popular subject, especially among baby boomers like myself, but you youngsters out there, pay attention. You will be involved. Entonces vamos a echar en este momento un vistazo más de cerca al envejecimiento. Es un tema bastante popular, especialmente en lo que se llaman aquí los baby boomers, como en el caso de nosotros, pero para ustedes los jóvenes tienen que prestar mucha atención porque con toda seguridad en este proceso vamos a estar todos involucrados. This is a disease that all of you are suffering from, and I hope you suffer from this disease for a long time. Pues la realidad es que el envejecimiento se considera una enfermedad, pero que todos queremos de todas formas tener más edad. Entonces es una enfermedad que realmente tanto el Dr. Jimmy Gutman como nosotros esperamos sufrir por mucho tiempo. There's still people out there who scoff at anti-aging medicine, but this has become an established field with its own specialty exams and conferences and journals. But for all of you out there that still have some doubts about it, let me point out the following. O sea que todavía hay personas que se burlan de la medicina anti-envejecimiento, pero realmente esto se ha convertido en un campo en la medicina muy bien establecido. Se hacen incluso evaluaciones, o sea, exámenes de la especialidad, se hacen conferencias, en este momento se publican revistas. Entonces, para eso, para aquellos que todavía tienen alguna duda acerca de la importancia del envejecimiento, el Dr. Jimmy Gutman va a señalar unos puntos importantes. When I ask people, what was the average life expectancy of a man at the turn of the 20th century? The answer is 47 years old. 47 years old. When I was in high school, I was taught that an American man would have a life expectancy of 65 years old. And nowadays, the number is around 80. The number I put here is from 2019 because after that COVID caused a significant drop. So we've been actually practicing anti-aging medicine for over 100 years. Nothing new here other than a stronger focus on the aging process. Entonces, cuando digamos uno le preguntara a las personas cuál era la esperanza de vida promedio de un hombre a principios del siglo XX,
La respuesta, como pueden ver ustedes en la ilustración, es de 47 años. 47 años. Que cuando el doctor Jimmy Gutman estaba en la escuela secundaria, le enseñaron que un hombre estadounidense tenía una esperanza de vida de 65 años. Hoy en día, esa expectativa es alrededor de los 80 años. O sea que lo único que ha afectado esto es el 2019, porque después del COVID causó una caída significativa. Entonces, realmente lo que podemos concluir es que hemos estado practicando la realidad, una medicina anti-envejecimiento por más de 100 años. O sea que no hay nada nuevo aquí, aparte de un mayor enfoque en el proceso de envejecimiento. Here's an interesting graph. We see that glutathione levels drop consistently as we age, about 10% of a drop per decade of life. So someone my age, I could be about half the level that I was when I was 20 years old if I wasn't doing something about it. So the level goes down and down the older we get. But wait, if something strange is going on here at the end of the graph. When you measure glutathione levels in people who are like 100 years old, all of a sudden you find this group has relatively high glutathione levels. Why? Well, the answer is that's why they're 100 years old. They have the inherent ability, genetic or environmental, to maintain high levels of glutathione. And this allowed them to survive to be 100 years old. Their friends and their enemies who did not have this capacity had all died off. This is natural selection at its best. Esta realmente, como pueden apreciar, es una gráfica muy interesante, porque vemos que los niveles de glutatión disminuyen constantemente a medida que envejecemos, alrededor del 10%, como está calculado, por cada década de vida. Así que, digamos, alguien de la edad del doctor Jimmy Gutman, que es más joven posiblemente que yo, podría estar aproximadamente a la mitad del nivel que tenía cuando tenía 20 años. Eso sí, si no estuviera haciendo algo al respecto. Así que el nivel baja y a medida que envejecemos, pero esperen un poco y miren la gráfica. Algo extraño está sucediendo al final del gráfico. Y es que cuando se miden los niveles de glutatión en personas que tienen como 100 años de edad, de repente se encuentra este grupo, tiene niveles relativamente altos de glutatión. Pero se preguntarán ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque por eso tienen 100 años. Tenían la capacidad, sea inherente por la parte genética o también ambiental, de mantener estos altos niveles de glutatión. Y esto les permitió sobrevivir hasta los 100 años. Así que sus amigos y enemigos que no tenían esa capacidad ya habían muerto. Es una selección natural en su máxima expresión. Let's look at health and glutathione in general in an older population. Here's a study done in Florida looking at geriatric patients. I guess if you're going to do a geriatric study, Florida is a good place to do it. They looked at 4 populations: young volunteers in blue, healthy older people, meaning they only went to see a doctor if they needed to, in green, older outpatients in yellow who had regular visits to the doctor for checkups or blood pressure checks or drug refills, and finally geriatrics patients that were admitted to the hospital in red. Then they measured glutathione levels in all of these populations, and look, a perfect correlation between glutathione levels and their degree of health. Very revealing. The higher the glutathione, the higher the level of health. Entonces, veamos ahora la salud del glutatión en una población mayor. Entonces, aquí hay un estudio relacionado y realizado, en Florida, que analiza estos pacientes de una mayor edad. Entonces, si vas a un sitio, digamos, geriátrico, que es donde están las personas ancianas, realmente Florida es un gran lugar para hacerlo. Y aquí lo que observamos en las diferentes barras son 4 poblaciones. Los voluntarios jóvenes, que se encuentran en la barra azul, las personas mayores sanas, que están en la parte verde, y lo que significa es que solo iban a ver un médico si de pronto lo necesitaban. Y finalmente vemos los pacientes que están ingresando al hospital, que están obviamente con una barra roja. Pero luego midieron los niveles de glutatión en todas estas poblaciones y lo que podemos apreciar es que hay una correlación perfecta entre los niveles de glutatión y su grado de salud. Y es bastante revelador. Cuando mayor sea el glutatión,
mejor será el nivel de salud. Okay, so as I said at the beginning of the talk, we don't want to age. Is there any correlation between glutathione and longevity? Como no queremos envejecer, como dije al principio de la charla, ¿será que hay alguna correlación entre el glutatión y la longevidad? Well, yes, that's the simple answer. Researchers have actually looked at whether there's a true correlation between glutathione levels and longevity. So, yes, let's take a look. Pero la respuesta corta y sencilla es que sí, y que esto obviamente lleva a esa pregunta. Los investigadores realmente han analizado si existe una verdadera correlación entre los niveles de glutatión y la longevidad, y esto es lo que vamos a mirar en este momento. Nowadays, with the rapid development of DNA and gene testing, we've discovered that there are several glutathione genes that we all have encoded in our DNA. And within these groups of genes, there are variations. Many people, in fact, have abnormal glutathione genetics. And this has become more and more apparent as these tests become more available. Scientists are doing a lot of this type of work now, correlating gene abnormalities with different disease states to do prognosis testing and working out potential treatments and cures. A lot of studies have correlated abnormal glutathione genes with things like the likelihood of developing different cancers or lung disease or other problems. This study here looks at glutathione abnormalities and longevity specifically, and many other studies are available. O sea que hoy en día realmente ha habido un desarrollo muy rápido en lo que es las pruebas del ADN y obviamente las pruebas genéticas. Y con eso se ha descubierto de que hay varios genes de glutatión que todos hemos codificado. Dentro de estos grupos de genes hay muchas variaciones. Muchas personas incluso tienen una genética totalmente anormal del glutatión, y esto se ha vuelto más evidente porque hay más pruebas disponibles. Entonces ahora los científicos están haciendo mucho este tipo de trabajo. En este caso, correlacionando lo que son las anomalías genéticas con los diferentes estados de enfermedad para hacer pruebas que se relacionan con el pronóstico, o sea, qué es lo que va a resultar de estas enfermedades, para también, lo que es más importante, elaborar lo que son posibles tratamientos y curas. Ahora que hay que mencionar que muchos estudios han correlacionado genes anormales de glutatión con cosas como la posibilidad importante de desarrollar enfermedades como diferentes tipos de cáncer, enfermedades pulmonares y también otras. El estudio que está aquí mencionado analiza específicamente las anomalías que hay en el glutatión y la longevidad. Hay muchos estudios disponibles. Another approach is to look specifically at the group of people who display exceptional longevity. Here, researchers collected available articles in the medical literature looking at individuals who were 97 years or older and compared them to a younger age group in terms of markers of oxidative stress. And as expected, these people had significantly higher levels of glutathione enzymes, a clear correlation. Otro enfoque es observar específicamente lo que es el grupo de personas que muestran obviamente una longevidad excepcional. Y aquí lo que han hecho los investigadores, que han recopilado artículos que están disponibles en la literatura, que analizan estos individuos, digamos que tienen 97 años o más, y los comparan con grupos de edad más jóvenes en términos de lo que son marcadores de estrés oxidativo. Y como se pueden imaginar, como era de esperar, estas personas tenían niveles significativamente más altos de enzimas correlacionadas con el glutatión. Una correlación muy, muy clara. Here, this study looked at the opposite approach. It concluded that the risk of dying increases with a diet low in cysteine, which is the limiting factor for the cellular production of glutathione. They are promoting the use of glutathione precursors be a focus of a healthy diet in the elderly to decrease mortality or death.
En este estudio en particular se adoptó el enfoque totalmente opuesto. Entonces, lo que concluye es que el riesgo de morir aumenta con una dieta baja. Esto es muy importante. Una dieta baja en cisteína, que es lo que se ha demostrado que es el factor más limitante para la producción celular de glutatión. Entonces, lo que hay indirectamente, lo que está aclarando es que se está promoviendo el uso de precursores de glutatión como un enfoque en una dieta saludable en los ancianos para disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad, o sea, el riesgo de enfermedad. Now, I'm going to take you back over 30 years ago to one of Dr. Gustavo Bunos's earlier studies. This is shortly after his team discovered that the main way that their recently discovered protein worked was by raising glutathione. One of the breakthrough studies here happened when a group of laboratory animals showed an increased resistance to disease and, in certain cases, cancer. The team then published a study demonstrating that these animals lived anywhere between 30 and 50% longer. This was a huge discovery and certainly garnered a lot of attention and further reading and further funding. Even today, people are sending me studies showing of what is considered to be a remarkable substance that prolonged the life of a rat by 10%. Well, geez, we did better than that, and we did it over 30 years ago with IMMUNOCAL. Ahora lo que mencionaba el doctor Jimmy Gutman es llevarlo realmente de regreso a la historia. Incluso más de 30 años cuando se hicieron los estudios anteriores por el doctor Gustavo Bunos, que la mayoría de ustedes han escuchado. Esto es un poco después de que realmente su equipo descubriera que la principal forma en que funciona la proteína recientemente descubierta era mediante el aumento del glutatión. Y uno de los estudios innovadores que ocurrió fue cuando un grupo de animales de laboratorio mostraron una mayor resistencia a las enfermedades e incluso en ciertos casos del cáncer. Estamos hablando hace cerca de 50 años. El equipo publicó realmente un estudio que demostraba que en estos animales vivieron entre un 30 y un 50% más. Que esto fue realmente un gran descubrimiento y ciertamente lo que hizo fue atraer mucha atención, pero también más fondos para inversión. Pero incluso hoy en día la gente le envía estudios al doctor Jimmy Gutman que muestran lo que considera sustancias notables que prolongaron la vida de una rata a un ratón en un 10%. Hay que recordar que estos estudios en IMMUNOCAL muestran 30 a un 50%. Realmente lo que demuestra el doctor Jimmy Gutman es que con el IMMUNOCAL lo hemos hecho todo mucho mejor y hace mucho más de 30 años. Now, of course, it would be nice to do such a study in humans, but this would be pretty much impossible to do. It would be far too difficult to control all the variables that take place in a human's lifespan and try to get 80 years of funding. Exacto, ahora es muy difícil, sería muy bueno hacer el estudio en humanos, pero la realidad es que prácticamente sería imposible de hacer, no solo por controlar absolutamente todas las variables que tienen que ver en la vida de un ser humano, pero también tratar de conseguir financiación por 80 años de vida. However, this has been done multiple times in mice as well as in other laboratory animals. Raising glutathione levels in laboratory animals will lead to an increased longevity. This is very clear. Sin embargo, esto se ha hecho muchas veces en ratones, así como en otros animales de laboratorio. Elevar los niveles de glutatión en animales de laboratorio ha conducido siempre a una mayor longevidad y eso está realmente muy claro. Okay, Dr. Gutman, so are glutathione levels associated with diseases of aging? Dr. Gutman, ¿se asocian los niveles de glutatión con enfermedad de la vejez? Well, yes. We've covered some of the basics about glutathione and aging. Of course, Diane, let's take a look at diseases of aging. La respuesta corta es sí, ya que en este momento hemos cubierto algunos conceptos básicos sobre lo que es el glutatión y el envejecimiento. Vamos ahora a pegarle un vistazo a lo que son las enfermedades del envejecimiento. Here's a European study published in the journal Gerontology, a newer term for geriatrics.
The scientists measured glutathione levels in over 2,500 individuals over the age of 60. This is a very large study. Then they listed what is called multimorbidity. What is multimorbidity? It's the development of different chronic diseases over time, like diabetes or COPD or heart disease, etc. Morbidity means illness. Multimorbidity means multiple illnesses. So before I actually translate, I just want to thank everyone for being connected to this program. We have over 500,000 people connected to different just platforms. So I want to take the time to thank those who are just in Facebook, to Fortalece tus células en forma natural, to Vive tus sueños hoy. I know that we are transmitting also on YouTube. I want to thank special thanks to my good friend, Licenciado Mario Abel Aguilar. He's in Cajamarca in Peru. He's the director of the official page for the International Medical Panel, who is also transmitting this directly. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a los más de 500,000 personas conectadas el día de hoy para este programa. Está siendo transmitido por Facebook en Fortalece tus células en forma natural. También así está siendo transmitido por Vive tus sueños hoy, por varias plataformas en YouTube, y en particular también quiero agradecerle a mi gran amigo el licenciado Mario Abel Aguilar en Perú, en Cajamarca, quien está transmitiendo también en directo y quien es el presidente del panel médico internacional. So with that in mind, let me go ahead and just translate this information for you. That's great news. That's just great. That's pretty cool. And you know, it is because of you. You're kind of famous, Jimmy. So anyway. Aquí mostramos realmente un estudio europeo que fue publicado en una revista que se llama precisamente gerontología, que es la ciencia del envejecimiento. Es un término realmente más nuevo para lo que es la parte de geriatría. Aquí lo que hicieron los científicos fue que midieron los niveles de glutatión, pero en más de 2.500 personas mayores de 60 años. Y este realmente es un estudio muy grande. Y luego enumeraron lo que se llamaba la multimorbilidad. Hay que recordar que multimorbilidad, el acto de morbilidad significa que hay una tendencia de enfermedad. Y cuando se llama multi es porque obviamente hay muchas enfermedades. Entonces, realmente se describe la multimorbilidad como el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas a lo largo del tiempo. No es poco común de que una persona tenga diabetes, tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenga enfermedades cardíacas, etc. Entonces, nuevamente, cuando ven el artículo de multimorbilidad, significa muchas enfermedades. So they matched up glutathione levels and the accumulation of diseases over 6 years. This is quite an undertaking. Así que lo que hicieron fue igualar realmente los niveles de glutatión a la acumulación de enfermedades durante 6 años, que realmente es un proyecto bastante complicado. So multimorbidity itself can be considered as the most common clinical condition linked to aging. In other words, most aged people are suffering from more than one illness. And this, of course, is going to affect both their physical and mental health and certainly their quality of life. And this affects over 80% of people over 65, over 80%. And this leads to several negative health outcomes, cognitive, physical decline, decreased quality of life. Entonces, lo importante es que, por lo tanto, lo que se ha encontrado es que la multimorbilidad en sí misma se puede considerar como una condición clínica más común. Está relacionada con el envejecimiento. O sea que, en otras palabras, la mayoría de las personas mayores sufren más de una enfermedad. Y esto, por supuesto, va a afectar tanto la salud física como mental, pero también la calidad de vida. Estamos hablando de personas mayores de 65 años, apenas son 65 años. And as you probably could have predicted, there was a perfect correlation between glutathione levels and multimorbidity. In other words, the lower the glutathione levels were, the more chronic diseases were present. Very important. O sea que como
posiblemente todos calculaban hasta este momento que han escuchado, es que hubo una correlación muy perfecta entre los niveles de glutatión y lo que era la multimorbilidad. O sea que en otras palabras, cuanto más bajos son los niveles de glutatión, más enfermedades crónicas estaban presentes. Esto es bastante importante. Okay, Dr. Gutman, so let's talk about the diseases. What are the diseases of aging? Y entonces sigamos hablando de las enfermedades de la vejez. Entonces, doctor Jimmy Gutman, ¿cuáles son las enfermedades de la vejez? Well, you asked the question, and there really are many diseases. There's a long list, but let's look at some of the more common ones. Here's a short list. Just take a look. It includes cancer, heart disease, and stroke, arthritis, different neurodegenerative diseases, and so on. You could probably think of more on your own. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades realmente específicas del envejecimiento? Realmente la lista es bastante larga, pero digamos que veamos algunas de las más comunes. Aquí hay una breve lista, solo péguenle un vistazo. Incluye cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, artritis, diferentes enfermedades neurodegenerativas e incluso algunas más. Probablemente ya en este momento pueden pensar en incluso una lista más grande, ya ustedes de su cuenta. Now, here's the thing, and I want you to remember this. Each and every one on the list here is related to glutathione deficiency. It's impossible to count the number of studies that have demonstrated this. Glutathione levels are inversely correlated to the most common diseases of aging in the Western world. Ahora, esto es muy importante y el doctor Jimmy Gutman quiere que realmente recordemos esto, de que todos y cada uno de los que están en la lista, o sea, estas enfermedades están todos relacionados con la deficiencia de glutatión. O sea que es imposible en este momento contar el número de estudios que se han hecho para demostrarlo. Ya está más que demostrado. Y lo que está demostrado es que los niveles de glutatión están inversamente correlacionados con las enfermedades más comunes del envejecimiento en el mundo occidental. Inversamente correlacionados quiere decir, entre más bajos los niveles de glutatión, más posibilidades de enfermedad. Take cancer, for example. The incidence of cancer in the population shows a dramatic increase as we get older. Sure, we can easily think of something like prostate cancer as age-related, but so is colon cancer, breast cancer, pancreatic cancer, and so on. Aging is a clear risk factor for the development of cancer. Aquí vamos a escoger posiblemente uno de los temas más comunes, o sea, tomemos el cáncer, por ejemplo, y se muestra que la incidencia de cáncer en la población muestra un aumento dramático en medida en que vamos envejeciendo. O sea, claro, fíjense muy bien, piense fácilmente en algo como el cáncer de próstata, que está relacionado con la edad, pero también es lo mismo que sucede con el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas y muchos otros cánceres, tipos de cáncer. O sea, que el envejecimiento se convierte en un claro factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. And I'm not even going to do a discussion of glutathione and cancer. We've covered this in several other webinars. However, I will welcome you to visit this topic. You could find a presentation at the YouTube address on the slides here. And I know that Dr. Restrepo has spoken about glutathione and cancer before as well. Obviamente el objetivo no es hacer una discusión muy específica sobre el glutatión en el cáncer, porque realmente ya se ha cubierto en varios otros seminarios que pueden encontrar. Sin embargo, siempre se les invita a revisitar este tema. Ahí pueden encontrar una copia tanto de la presentación que tuvo el doctor Jimmy Gutman, como también cuando tuvimos ese privilegio de tenerlo para discutir también y que se encuentra en YouTube, el tema de glutatión y cáncer. Now, immunosenescence, here's a word that is new to most of you. It describes the weakening of the immune system with age. You probably haven't heard of this word before because it's not a disease itself. It's a natural process that comes along with aging. You get older, your immune system gets older, and most often weaker.
And this could be shown with cell counts and functionality of specific immune cells. La inmunosenescencia es una palabra que posiblemente es nueva para la mayoría de las personas y describe solamente el debilitamiento del sistema inmune que sucede con la edad. Y probablemente no haya escuchado esta palabra porque no es una enfermedad en sí misma, simplemente es un proceso natural que viene junto con el envejecimiento. En la medida en que nosotros envejecemos, nuestro sistema inmune también se envejece y con mayor frecuencia obviamente se va a debilitar. Como esto se puede mostrar con recuentos de células, también se puede relacionar con la funcionalidad de las células inmunes específicas. Here's a chart from a study looking at glutathione levels in the white blood cells of different age groups. These white blood cells, which are the immune system's frontline soldiers, go by different names, including lymphocytes. Here we see a steady decline in white blood cell glutathione levels as an individual ages. This is correlated with the weakening of the immune system's functioning. Aquí lo que vemos es una gráfica con unas barras que analizan los niveles de glutatión en los glóbulos blancos de diferentes grupos de edad. Hay que recordar que los glóbulos blancos son esta línea de los soldados de primera línea del sistema inmunológico, que tienen diferentes nombres. Algunos de ellos que han podido escuchar son los linfocitos. Y aquí lo que podemos observar es que vemos una disminución constante en los niveles de glutatión de los glóbulos blancos a medida que un individuo va envejeciendo. Y esto es muy importante porque entonces se correlaciona con un debilitamiento del funcionamiento del sistema inmune. I need to mention cataracts here because this was one of the first places that glutathione levels were found to be depressed with the occurrence of disease. This was reported by ophthalmologists many years ago and stimulated others to research glutathione levels in other tissues as well. Esto es importante. El doctor Jimmy Gutman quiere hacer mención de las cataratas porque este fue uno de los primeros lugares en que se encontró que los niveles de glutatión estaban muy bajos con la aparición de enfermedades. Y cuando esto empezaron a reportarlo los oftalmólogos hace muchos años, estimuló también a otros a investigar cómo eran los niveles de glutatión en otros tejidos. This article describes a progressive loss of glutathione in the lens of the eye that occurs with aging. And they're promoting effective strategies for raising glutathione levels in the eye as a potential treatment. Now, I know there are a lot of people on this call that have had experience with the glutathione precursor called IMMUNOCAL. I keep on hearing stories about people with cataracts being followed by eye doctors, some of which have had cataract surgery planned, who have had to cancel surgery because of improvement in the cataract. And I'm sure you've heard some similar stories. Bastante interesante porque este artículo describe la pérdida progresiva de glutatión en el cristalino del ojo, que también ocurre precisamente por un proceso de envejecimiento. Y está promoviendo estrategias que son efectivas para elevar los niveles de glutatión en el ojo como un tratamiento potencial. Ahora sé que hay muchas personas que en esta llamada tienen experiencia con el precursor de glutatión inmunocal. Y dice el doctor Jimmy Gutman que sigue escuchando sobre personas con cataratas que han sido seguidas por oftalmólogos. E incluso algunos de los cuales tienen planeada la cirugía de cataratas y que han tenido que cancelar la cirugía debido a la mejoría en las cataratas, que él está completamente seguro de que han escuchado lo mismo. And no discussion of diseases of aging would miss Alzheimer's disease as a major entity. In fact, next to cancer, this is the one disease that middle-aged and older people fear the most. Over 1 in 10 people over the age of 65 will get Alzheimer's. And this number is probably a low estimate since many cases go undiagnosed or unreported. The official number goes up to a full third of individuals over the age of 85 or older. En ninguna discusión realmente sobre las enfermedades del envejecimiento pasaría por alto la enfermedad de Alzheimer como una entidad bastante importante. De hecho, junto al cáncer, póngase a pensar que este es el tipo de enfermedad que más temen las personas
de mediana edad e incluso las personas mayores. Hay que pensar de que 1 de cada 10 personas mayores de 65 años tendrán Alzheimer. Y este número es probablemente una estimación muy baja. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que no se diagnostican o que no se reportan. El número oficial llega a ser 1/3 completo de las personas mayores de 85 años. This has been thoroughly studied. Glutathione levels are very low in patients with Alzheimer's disease, and the level of glutathione impairment correlates with the degree of severity of the disease. Many neuroscientists have suggested that following glutathione levels is a good way to develop prognosis in these patients. And most importantly, researchers are actively studying ways of improving cognition in Alzheimer's disease by raising glutathione. And for those of you involved with IMMUNOCAL, you will have heard many testimonials. Esto realmente se ha estudiado a fondo, que los niveles de glutatión son muy bajos en pacientes con enfermedad de Alzheimer y que también el nivel de deterioro del glutatión se correlaciona con el grado de enfermedad, en este caso del Alzheimer. Y lo que es el campo de muchos neurocientíficos han sugerido que seguir los niveles de glutatión es una buena manera de desarrollar lo que es un factor pronóstico en estos pacientes. Lo más importante es que los investigadores están estudiando activamente formas de mejorar la condición en la enfermedad de Alzheimer mediante el aumento de glutatión. Para aquellos de ustedes que están involucrados con IMMUNOCAL, posiblemente han escuchado muchos testimonios acerca del beneficio en Alzheimer. So we've discovered that glutathione levels are clearly depressed in Alzheimer's disease, but what about milder forms of dementia? What about MCI, or mild cognitive impairment? Well, the answer is yes. Así que lo que hasta ahora hemos discutido es que se ha descubierto que los niveles de glutatión obviamente están claramente muy deprimidos, muy agotados en la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces, ¿qué pasa antes de la demencia? ¿Qué pasa con las formas más leves de demencia, en particular con un defecto que se llama deterioro cognitivo leve? Y la respuesta es sí. Well, so what is MCI? Mild cognitive impairment is a state where there are early changes, for example, in memory. It's all too common for a 60-year-old person not to remember somebody's name that they just met or to lose their keys. But these annoying things don't really affect their ability to get through the day. In fact, I'll bet the majority of 60-year-olds on this call can relate to what I'm saying. These people cannot be considered as suffering from dementia, but having this condition will often eventually lead to Alzheimer's. In other words, MCI is a risk factor for the development of future full-blown dementia. Va a ser muy importante definir estas 3 letras que en español sería DSL. Es el deterioro cognitivo leve, que es un estado realmente donde hay cambios tempranos en, por ejemplo, la memoria. Es muy común que una persona de 60 años no recuerde el nombre de alguien que acaba de conocer o que pierda sus llaves a menudo, pero estas cosas molestas realmente no afectan la capacidad para pasar el día. De hecho, el doctor Jimmy Gutman apuesta que la mayoría de las personas que tienen 60 años en esta llamada pueden relacionarse con lo que estoy diciendo. No se puede considerar que estas personas sufren realmente de demencia, pero algo muy importante es que esta afección a menudo eventualmente conducirá a la enfermedad de Alzheimer. Lo que quiere decir es que realmente este deterioro cognitivo leve realmente es un factor de riesgo para el desarrollo de futura demencia en absolutamente todos. And guess what, as you would expect, MCI patients can also be defined as having lower glutathione levels. Let's look at this study here that followed glutathione levels for 2 years in patients diagnosed with MCI. Como se pueden imaginar también, obviamente el tópico que estamos discutiendo hoy, las personas que tienen un déficit cognitivo leve también pueden definirse como aquellos que tienen niveles más bajos de glutatión. Entonces ahora vamos a mirar un estudio
que siguió los niveles de glutatión durante 2 años en pacientes diagnosticados con esta deficiencia o este déficit cognitivo leve. Glutathione levels were tested every 6 months. And here, if we looked at the marked column, you'll see a very concerning loss of glutathione continually through that time period. This screams out for something to be done. Entonces, los niveles de glutatión en este estudio se analizaron cada 6 meses. Aquí lo que si miramos una columna que está marcada con la flecha, lo que se ve es que hay una pérdida muy preocupante del glutatión que está continuamente durante este periodo de tiempo, que esto es lo que realmente es como llamando a gritos por una solución. This takes us back to McGill University, where most of the studies on IMMUNOCAL originated. Neuroscientists at McGill are now finishing up a rather remarkable study that has to be considered cutting edge. Get this, they're using a special MRI brain scanner developed to measure glutathione levels in a living brain. This can be done now. The scanner is tuned to pick up on glutathione signals. So the team is scanning the brains of MCI patients before and after putting them on IMMUNOCAL, and at the same time doing cognitive testing to follow the progress. The idea is to correlate IMMUNOCAL ingestion with both improvement in brain glutathione and reducing or improving cognitive decline. Just fantastic. And I'll let you all know when this is published. I can't wait. Esto realmente nos lleva a lo que hemos escuchado mucho y que es donde el doctor Jimmy Gutman estudió, a la Universidad de McGill, que fue realmente donde se originaron toda la mayoría de los estudios sobre IMMUNOCAL, este excelente nutracéutico. Entonces lo que hicieron aquí los neurocientíficos de McGill es que ahora están terminando incluso un estudio que es bastante importante, que realmente se llega a considerar este estudio como un estudio de vanguardia. Y lo que están haciendo es esto. Están utilizando un escáner cerebral especial de resonancia magnética que está desarrollado para medir los niveles de glutatión en un cerebro vivo. Y esto ahora ya se puede hacer. El escáner está sintonizado para captar las señales de glutatión. Y este equipo está escaneando los cerebros de pacientes con déficit cognitivo leve antes y después de ponerlos en IMMUNOCAL. La idea es realmente correlacionar la ingestión de IMMUNOCAL con la mejoría del glutatión cerebral y obviamente la reducción o mejoría de este deterioro cognitivo. Realmente esto se considera bastante fantástico y lo que nos promete el doctor Jimmy Gutman es que nos hará saber cuándo sea publicado. Por parte de él no ve la hora de que esto termine, de que este estudio termine. What about Parkinson's disease? Does the loss of glutathione take place in other neurodegenerative diseases as well? Ahora, si hablamos de la enfermedad de Parkinson, ¿esta pérdida de glutatión también tiene lugar en otras enfermedades neurodegenerativas? Well, I've done a lot of research in neurodegeneration and glutathione, and there are multiple chapters in my latest book on glutathione that looks at these different neurodegenerative diseases, and it is an all too common issue. It occurs in the majority of neurodegeneration we see today, that being depression of glutathione. Bueno, de hecho, el doctor Jimmy Gutman ha hecho una gran cantidad de investigación en la enfermedad neurodegenerativa y el glutatión. Y de hecho, hay varios capítulos en el libro, en su última edición, que cubren o que analizan estas diferentes enfermedades neurodegenerativas. Y es un problema realmente muy común que ocurre en la mayoría de la neurodegeneración que vamos a ver, que vemos el día de hoy. And in this study, brains were obtained at autopsy, and
glutathione levels were compared between Parkinson's patients, Alzheimer's patients, and normal individuals. And as expected, glutathione levels were decreased in both of these neurodegenerative diseases as compared to unaffected brains. Other papers have shown that the greatest decrease of glutathione in the Parkinsonian brain is in the specific tissues most affected in Parkinson's, that being a region of the brain called the substantia nigra in the basal ganglia region. Sometimes a drop of to only a few percentages of normal. En este estudio lo que se hizo fue que se obtuvieron cerebros en la autopsia. En este caso se compararon los niveles de glutatión entre pacientes con Parkinson, pacientes que tenían Alzheimer y los individuos normales. Y como ya se pueden imaginar, los niveles de glutatión se encontraron disminuidos en ambas enfermedades neurodegenerativas en comparación con los cerebros afectados. También hay que pensar que otros artículos han demostrado que la mayor disminución en el glutatión en el cerebro parkinsoniano se encuentra en unos tejidos muy específicos, afectados por el Parkinson, que es una región del cerebro llamada sustancia negra. Esta es una región en los ganglios basales. A veces una caída de un solo pequeño porcentaje de lo normal. So can raising glutathione help here? Well, this study, these doctors used an instrument to measure the actual shaking of a Parkinson's patient. As you know, there's a particular type of tremor seen in this disease. So we see 3 strips. The baseline tremor is shown up on top. Then the patient was given intravenous glutathione, and the tremor became quite noticeably improved, as you see in the middle graph. Unfortunately, intravenous glutathione is short-lived, so after the study, the patient went back to his original level of shaking. Nos podríamos preguntar si aumentar el nivel de glutatión puede ayudar. Estos médicos analizaron un instrumento para medir el temblor real de un paciente con Parkinson. Y como la mayoría de las personas saben, hay un tipo particular de temblor que está visto en el Parkinson. Entonces, el temblor basal, o sea, el temblor que se registra en el paciente, se muestra en la parte superior. Y luego el paciente recibe glutatión intravenoso. Y lo que ustedes notan ahí es que el temblor mejora notablemente, como se ve en el gráfico central. Pero es muy importante para todos los consultores de IMMUNOTEC escuchar esta parte. Desafortunadamente, el glutatión intravenoso es de corta duración, por lo que después del estudio el paciente volvió a su nivel original de temblor. We can go on and on looking at diseases of aging and showing a correlation to glutathione depletion, but for the sake of time, let me just say this. The vast majority of diseases of aging are related to a loss of glutathione, and much work is being done looking at correcting this. Ya se pueden imaginar que podemos seguir observando las enfermedades del envejecimiento y mostrar una clara correlación que existe entre el agotamiento del glutatión, pero obviamente por consideración del tiempo, el doctor Jimmy Gutman se permite decir esto. La gran mayoría de las enfermedades del envejecimiento están relacionadas con una pérdida de glutatión y por lo tanto se está trabajando muy fuertemente en tratar de corregir estos niveles. Okay, so let me see. Yes. It's so interesting this. So, Dr. Gutman, we all want to know if glutathione is an anti-aging product. Please let us know. Bueno, todos en realidad, las personas que estamos aquí conectadas, queremos saber si el glutatión es un producto anti-envejecimiento. I think that's really the question that everybody wants to hear answered. And the answer is absolutely. This is an area of very active interest, and more articles come out every month. And it's a challenge to keep on top of this. La realidad es que la mayoría de la población mundial está interesada en la respuesta a esta pregunta y la respuesta clara es sí. Esta es un área realmente de interés muy activo. Cada mes salen muchos y más artículos y la realidad es que es un desafío tratar de mantenerse al día
en este área de antienvejecimiento y glutatión. And all of this research in anti-aging medicine has led to the conclusion that glutathione really is a key molecule in our understanding and application of anti-aging strategies. So I hope you use this information well, and thank you very much for your attention. Finalmente, toda esta investigación ha llevado a que el glutatión sea realmente una biomolécula clave en nuestra comprensión y aplicación de estrategias antienvejecimiento. El doctor Jimmy Gutman se despide agradeciéndoles absolutamente a todos y esperando de que esta información sea muy relevante para entender algo que posiblemente es muy complejo para todos, pero que se simplifica en algo muy fundamental. Glutatión es esencial para mantener las células jóvenes, pero en particular el sistema inmune. So, Jimmy, I just concluded with the statement that I think it is extremely relevant because aging is here to stay. It's one of those topics that is extremely relevant. I mentioned, as a matter of fact, that there's nothing we can do about the chronology. So we look at a calendar, we cannot just simply reverse the time, but there is a strong possibility that increasing glutathione levels, we can reverse the kind of just our immune age, this immunosenescence. So it is critical to understand that we can do a lot about improving our levels of glutathione and protecting against the active or very accelerated aging. Very well said, Dr. Restrepo. And Diana, thank you so much for hosting this. And Ruben, just a fantastic job. So thanks again for inviting me to this very important webinar on a topic that holds all of our attention. El doctor Jimmy Gutman nuevamente se quiere despedir, obviamente agradecer la invitación. Nosotros somos los agradecidos con el doctor Jimmy Gutman para aceptar esta invitación. Esperamos que las más de 500,000 personas que estuvieron conectadas realmente se beneficien de un experto mundial en glutatión. Enseguida vamos a permitir que abran los micrófonos. Le voy a anunciar a él para que se tape los oídos porque les vamos a hacer bastante ruido para que él escuche. Y si los que tienen el libro, por favor, para que lo coloquen en las cámaras para darle realmente como un premio especial a él. So, Jimmy, I just told everyone that I think we are the ones who should show a lot of gratitude for you accepting this invitation. So, and I'm going to be, so just again, just plug your ears because we are about to open the microphones to allow everyone to make as much noise to thank you for everything you have done, not only for our program, but actually for IMMUNOTEC, for the knowledge that we have gained on just learning how important glutathione is. So I'm inviting everyone to show this textbook here that is so important to all of us. So I just want to, again, just give a chance everyone to open the microphones. Quiero que los que tengan el libro, por favor, lo compartan aquí. Queremos exactamente que esto quede también generado en el programa. Y finalmente, vamos a abrir los micrófonos para que, por favor, I promise that I have the book. I promise that I have the book. Ahí está el otro, ¿no? Thank you very much, Dr. Gutman. Thank you. Thank you very much. Thank you. Dr. Jimmy Gutman. Junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento, una historia de éxito serás, siempre te